Hola a todos y bienvenidos otra vez al podcast Biovoces. El día de hoy tengo aquí a Edu, un médico, y ahora mismo se va a introducir y decir un poco sobre él mismo. Bueno, hola, muchas gracias por haberme invitado, Ruth. Y bueno, deciros que antes de estudiar medicina, yo estudié fisioterapia. Estuve muchos años trabajando en clínicas de mutuas laborales y también luego me introducí al mundo del sociosanitario, que normalmente suele ser un poco más desconocido, ¿no? Y después, pues bueno, como tenía otras, puntos de vista y otras metas en la vida, pues acabé por estudiar medicina y una vez acabado, pues estoy haciendo ahora la especialidad. Soy un médico residente de segundo año y estoy haciendo la especialidad en medicina física y rehabilitación, lo que antiguamente se llamaba fisiatría. Uh-huh. Y ahora, pues bueno, pues un poco, si quieres, pues vamos hablando un poco de todo ello. Sí. Lo que es curioso es, tú antes de, como dijiste, antes de meterte en la medicina, eras fisioterapeuta. ¿Qué te empujó para cambiar la carrera y sobre todo a un paso ya más tarde en la vida? Bueno, normalmente cuando uno cambia de carrera es porque a los 18 años decidió de hacer X carrera y a los 20 o 22 decide cambiarla de repente, pero para ti ya fue un poco más tarde. ¿Qué es lo que te empujó a cambiarla? Sí, de hecho yo de pequeño, pues bueno, siempre había tenido el deseo de haber sido médico, de haber estudiado medicina. Uh-huh. Porque de hecho, bueno, yo soy lo que se diría hoy en día, ¿no? Aunque sea un poco boomer, para lo que son un poco más jóvenes, tengo diversidad funcional. Es decir, cuando yo era pequeño tuve una enfermedad y me ha dejado unas secuelas que a nivel de la cadera y del brazo, pues ahora presento pues una serie de limitaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues todo esto, pues a medida que han ido pasando los años, esto me sucedió de muy pequeño, a medida que han pasado los años me han ido pues operando y tenía que hacer pues la rehabilitación de cada vez que me operaban y encontraba que yo estaba contento y a gusto en ese mundo, en ese ámbito. Uh-huh. Y realmente yo había crecido allí, ¿no? En ese sentido, pues incluso a mí me han estado operando en San Juan de Dios, incluso había ido al colegio de San Juan de Dios y tengo pues cursos académicos enteros dentro de allí, ¿no? Pues, y mi meta era, pues, eso. O sea, San Juan de Dios es tu casa, tu segunda casa. Correcto. Y digo, ostras, pues yo el día de mañana, pues me han tratado muy bien, yo como paciente he estado de 10, excelente, y la verdad que a mí me gustaría ayudar a otras personas, así como me han ayudado a mí. El problema es que yo fui estudiando, me estaba haciendo más mayor, y cuando ya me presentaba la selectividad con 17 años, para entrar ya pues a la carrera, tuve un accidente de tráfico. Oh. Entonces, sí, tuve un accidente de tráfico de moto y, bueno, me partí el codo izquierdo por 7, 8 sitios, la paleta humeral, cabeza del radio, el húmero y, bueno, total, me tuvieron que operar y tuve que hacer rehabilitación. Claro, ¿qué pasó? Que a todo esto, la gente que ya, pues esto, está metida un poco en el sentido de que quiere estudiar una carrera, sabe que el último curso, ¿no?, de bachillerato, pues es muy intenso, más que nada porque tienes que estudiar, pues, mucho para el tema de la selectividad. Entonces, ¿qué pasa? Que como a mí me pasó esto, tuve que operarme y además, a su vez, tuve que estar haciendo la rehabilitación a diario, pues un poco los estudios los dejó un poco de lado, por decirlo así, aunque no los dejé. Pero sí que es verdad que no tomé todas las horas que a lo mejor serían necesarias para poder llegar a estudiar medicina, ¿no? Sí. Entonces yo me presenté a la selectividad, me fue muy bien y saqué para hacer fisioterapia, uh-huh. Que además, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues era otra carrera, otro ámbito, pero que también me gustaba. Y en ese sentido, pues bueno, entré a hacer fisioterapia, estudié fisioterapia, muy contento, y estuve trabajando, como te he dicho antes, pues ya sea en clínicas de mutuas o bien en hospital sociosanitario. He estado pues aproximadamente unos 10 años y también haciendo domicilios, hasta que se presentó delante mío la oportunidad otra vez de poder estudiar medicina, la agarré y aquí estoy. Pues muy bien. Y en la fisioterapia, que para una persona que nunca ha estado en la fisioterapia, yo estuve, por ejemplo, por mi espalda, ¿qué exactamente se hace en la fisioterapia? Realmente es un ámbito que abarca muchos aspectos, ¿no? Tenemos desde el osteoarticular, que se llama, es decir, del aparato musculoesquelético, ¿no?, donde hablamos de tema de músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, que es lo que normalmente la gente más conoce y que, por tanto, por ejemplo, ¿no?, he tenido una entorsis de tobillo, es decir, un esguince, pues iba al fisio para recuperarse, es decir, para intentar, pues, que
esos ligamentos que han quedado un poco tocados por el tema de la torcedura del tobillo, pues reforzar la musculatura, que a nivel propioceptivo, que quiere decir que la articulación del tobillo quede en su posición y que nosotros, por ejemplo, cuando hagamos la pisada, no sea inestable y que no se nos vaya o bien para un lado o para otro, que es lo que se llama varo o valgo, pues que sea nuestra pisada estable, pues es lo que trabajamos. Por otro lado, también tenemos el ámbito de la neurología, ¿no? Aplicada a la fisioterapia. Por ejemplo, ya sean desde niños que han tenido parálisis cerebral en el nacimiento y que por tanto van a requerir, dada su patología de base, pues a nivel de dicha espasticidad, ya sea en el brazo o en la pierna, pues unos movimientos que nosotros hacemos pasivamente para intentar mejorar ya no la movilidad en sí que tengan de ese brazo o de esa mano o bien de esa pierna, sino que no les limite tanto en el sentido de el dolor por esas posiciones mantenidas que normalmente suelen ser dolorosas, ¿no? Pero también, además, la fisioterapia también puede abarcar incluso el suelo pélvico, es decir, mujeres que han tenido un parto y que a lo mejor ya han tenido varios, ¿no? Y luego tienen pues pérdidas de orina, pues eso desde la fisioterapia pues también hay otros ejercicios como son, no sé si te sonarán los ejercicios de Kegel. Sí, las bolas de Kegel, sí. Correcto, sí. Pues entre otros ejercicios que se pueden utilizar pues para fortalecer esa musculatura que sobre todo es el músculo puborectal, que es el que se trata, es el que se encarga, ¿no? de dijésemos, mantener a raya la bufeta y que por tanto la vejiga, vaya, y que no se pierda la orina, ya sea pues en una incontinencia de esfuerzo o una incontinencia de urgencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí pues sí que es verdad que en cada ámbito de la fisioterapia hay gente pues que se puede, dijésemos, especializar en muchos ámbitos, ¿no? Pero también sí que es verdad que tú también te puedes especializar por edades, es decir, tú puedes estar en fisioterapia infantil y ver pues neurología, ver osteoarticular, ver otros sitios, o más a nivel geriátrico, de gente mayor, y por tanto también estar más en residencias para personas de la tercera edad, o bien también en sociosanitarios, ¿no? Que también juegan un papel importante porque además de que una persona, por ejemplo, que se haya caído, una persona mayor que se haya caído, que se haya roto el fémur y que haya estado en un primer momento pues en un hospital y que le hayan operado, ¿no? Porque haya tenido una fractura, pues eso, del fémur, pues allí sí que es verdad que están pocos días y se empieza a hacer la rehabilitación muy tempranamente, pero normalmente sí que es cierto que se basa en que la persona se puede levantar y a lo mejor dé algún paso, con ayuda de algún caminador o alguna muleta en el mejor de los casos. Pero claro, luego, hasta que llegas a la recuperación total, es decir, a cómo estaba la persona previamente, ¿no? Que si a lo mejor era autónoma, es decir, era capaz de vestirse por sí solo, ducharse, hacer tareas del hogar, ¿no? Como cocinar, mantener pues en orden su vivienda o incluso ir a comprar o bien conducir, pues esto también lo tenemos que ganar. ¿Qué pasa? Que nuestros hospitales, y sobre todo los terciarios, pues acogen mucha gente, pero sí que es verdad que durante poco tiempo, porque además están muy saturados y le tenemos que dar un poco de salida. Pues en estos sociosanitarios es lo que acabamos de darle esta salida. Allí, aparte de los fisioterapeutas y de médicos rehabilitadores, pues también existen otras figuras que también están en los hospitales, pero no tienen tanta importancia como cuando juegan un papel en un sociosanitario, ¿no? Como son los terapeutas ocupacionales, los logopedas y los trabajadores sociales, ¿no? Que entonces, dijésemos, todos trabajamos a una en un equipo multidisciplinar para que el paciente, ¿no? Que es el centro de todo, que por eso intentamos nosotros hacer desde nuestro punto de vista cada uno de nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, desde el médico rehabilitador, que podemos decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos aconsejar o qué tipo de terapia física le puede ir bien a este paciente? Luego lo comentamos con el fisio, si más bien la cinesioterapia, es decir, el movimiento, o bien con la electroterapia, si necesitamos magneto o electro o infrarrojos, todo este tipo de aparatos o medios físicos, pues podemos aplicar para que la persona se recupere lo antes posible. Sí. Pero también que sea capaz de poderse abrochar la camisa por sí mismo, si ha tenido, por ejemplo, un ictus, o bien lo que estábamos hablando de una fractura de fémur, pues si es capaz de calzarse, atarse los zapatos para poder salir a la calle, ¿no? O si
para hacer todo esto necesita algún tipo de soporte o dispositivo de ayuda, ¿no? Entre otras cosas. Sí, lo que me parece, para seguir otra vez para el punto del suelo pélvico, no sé si es o mala información que habré oído por internet, pero supuestamente se dice que los deportes donde la vejiga o lo que sea, los órganos reproductivos femeninos sean puestos bajo presión, como por ejemplo correr, saltar, como por deportes de impacto, que esos puedan ser una de las causas por las cuales las mujeres que hagan estos deportes tengan a necesitar también fortalecer su suelo pélvico por el impacto. ¿Es eso cierto o es una mala información? No, como tú bien dices, es cierto, ¿no? Sí que es verdad que está demostrado de que, y hay estudios científicos que así lo avalan, que de hecho determinados ejercicios como pueden ser, por ejemplo, el atletismo, ya sea a nivel de correr, pues eso, los 1500, los 3000, la maratón o los 50 kilómetros marcha, es decir, ejercicio físico aeróbico que sea constante, mantenido en el tiempo. Por ejemplo, un 100 metros liso o un 110 metros valla no va a tener tantos estos problemas sobre el suelo pélvico, sí, ya que el impacto sí que es verdad que es brutal porque es un corto espacio de tiempo, pero no es mantenido y por tanto el suelo pélvico no, dijésemos, se ve tan dañado, sí, o tan deteriorado. En este sentido, cuando hablamos de gente que hace maratones o hace pues un 3000 o un 5000 y que ya son medias o largas distancias, pues ya sí que es verdad que su método de entrenamiento también es necesario fortalecer ese suelo pélvico, porque con el impacto repetido, en el sentido de que nosotros tenemos, aparte del suelo pélvico, tenemos una cincha abdominal que le llamamos, ¿no? Que aparte de que los músculos de la espalda, ¿no? A nivel lumbar, tenemos a nivel abdominal lo que sean los que se llaman el transverso, los oblicuos y el recto abdominal, ¿no? Que son los que, dijésemos, es el core, que se le llama hoy en día, que es el que, dijésemos, nos hace mantiene todo. Correcto, ese es el centro, ¿no? del cuerpo, es donde el punto central donde nosotros, o el deportista en sí, va, dijésemos, a tener que trabajar con más ahínco para intentar centrarse pues en una mejor zancada, en una mejor posición a la hora de mantener ese paso, ¿no? O ese paso por pista, o ese paso por la maratón o por la marcha. En ese sentido, claro, nosotros no solo somos eso, ¿no? Una cintura abdominal, también somos un suelo pélvico, pero también trabajan la cintura escapular y la cintura pélvica. Por tanto, también debemos mantener en buen estado físico nuestro suelo pélvico. Sí que es cierto que muchas veces decimos, bueno, como estas personas, estos deportistas van a correr, pues con que entrenen bien fuerte su glúteo mayor, glúteo medio, el cuádriceps y los isquios, y si me apuras los gemelos, pues ya estaría bien, ¿no? Nos olvidamos del tren superior y ya está. No, hemos de mirar que somos una máquina bien engrasada, y sí que es verdad que hoy en día ya están haciéndose entrenamientos más holísticos, más globales, incluso te diría más funcionales, en el que se involucra ya a nivel de la extremidad superior, las cinturas como hemos hablado, pero también que hasta hace poco, relativamente, estamos hablando de 5 años atrás, no se involucraba lo que era el suelo pélvico. Hoy en día ya se está haciendo, y sobre todo en las mujeres, porque en definitiva el hecho de que tienen una uretra más corta, sí, pues eso puede producir de que tengan problemas, sí, a la hora de pérdida de razón número de orina, 1 por la cual la mujer siempre sufre de una infección de orina antes que el hombre, porque la uretra es tan larga del hombre que antes de llegar la bacteria a la vejiga ya se ha muerto en ese camino. O sea, la mujer es diferente. Y también lo que has dicho del deporte englobado, yo cuando voy al gimnasio yo veo a los hombres que suelen tender de el brazo, el pecho, la espalda toda musculosa, pero de cadera para abajo lo ves y parece un flamingo. Sí. Parece un flamingo, los pies así mismo, sí, sin nada, sin músculo. Y tampoco es así, porque necesitas tener un físico que encaje todo en global. Solamente si entrenas una cosa y estás saludable no le quita la cosa al resto, digámoslo así. Cuando dijiste lo de la luz roja, yo solamente sé que, por ejemplo, en Corea del Sur, en la capital ahora número 1 de las operaciones estéticas, se utiliza mucho la terapia de luz roja para fomentar
la curación más rápida y eficaz cuando se trata de operaciones en la estética. Ese sentido, en la fisioterapia, ¿cómo lo utilizáis la luz roja en este sentido? Sí, a nivel de los infrarrojos se suele hacer puede tener muchas vertientes, pero normalmente se suele usar más a nivel osteoarticular, es decir, a nivel de músculo esquelético. Por ejemplo, que tengas algún síndrome del manguito rotador, que por ejemplo, pues por el desgaste del tendón, ¿no? Sí. Pues puede haber alguna rotura o alguna tendinitis por haber sido alguna inflamación. Y esto, pues dijésemos que este infrarrojo lo que hacemos es colocarlo, a una distancia prudencial, pero que incida sobre el hombro, y lo que intentamos es, aparte, porque claro, dijésemos que solo enfocado en un único, tratamiento, no sería factible, no sería, no nos quitaría el dolor en ese sentido, ¿no? Pero trabajándolo con otros tipos de terapia, pues también llegamos a lo que nosotros queremos, ¿no? En ese caso, si es un síndrome subacromial o un síndrome del manguito rotador, pues lo que queremos es disminuir el dolor, ¿no? Pues dijésemos que actuando sobre, a nivel, ya te digo, es una escala de infrarrojos, como si el que toma el sol, ¿no? Porque en definitiva el sol son rayos ultravioletas, ¿no? Y que llegan una escala de que esa radiación pues llega, ¿no? Llega a ti, y aparte puede penetrar los tejidos, que es lo que nos interesa. En este caso, nosotros en el hombro, lo que estamos hablando, tiene que pasar el deltoides, además también la cápsula articular, pero también el acromion o la clavícula, ¿no? Que es, dijésemos, pues, o la glena, que es la articulación del hombro. Entonces, sabemos que a esta intensidad de onda que nos ofrece el infrarrojo, llega. Y estas ondas hemos visto, por el tema de por estudios previos, ¿no? Que se han realizado, pues que son analgésicas y por tanto pues nos ayudan a que aliviemos este dolor. Pero claro, necesitamos otro tipo de terapias coadyuvantes a esta para que esta tenga un efecto. Sí, entonces, no solamente es terapia única, es terapia terapia complementaria. Sí, multimodal, que le llamamos nosotros. Exacto. ¿Y qué has visto tú en la fisioterapia que los problemas que comúnmente ves? Por ejemplo, yo sé en Alemania, en ejemplo, se ve mucho el caso del disco, de los discos, de la digestación de los discos en la columna. ¿Tú qué es lo que has visto más en la fisioterapia? ¿Hay algún problema que se ve mucho? Sí, realmente, y todo concuerda con el tema de cuáles son las patologías más prevalentes en el mundo, ¿no? Sí. Sí que es verdad que si depende de los grupos de edad, ¿no? Y si están o no trabajando o no trabajando, pues vemos que, por ejemplo, claro, ya te digo, dependiendo del target donde estés hablando. Sí. Si hablamos a nivel hospitalario, pues te diré que son las lumbalgias crónicas o las lumbociatalgias, es decir, que afectan a nivel lumbar, pero que ese dolor se irradia a través de la extremidad inferior, que incluso llega al muslo, a la pierna, incluso al pie o al dedo gordo del pie. Entonces, este sería uno de los más, dijésemos, prevalentes. Sí. Pero también a nivel del miembro superior, pues te diría, pues esto, que sería el síndrome del manguito rotador o del síndrome subacromial, que es decir, que el espacio que tenemos aquí en el hombro, que es una articulación de las más móviles que tenemos, si no la más móvil en el cuerpo, como dijésemos que tenemos un gran margen, un abanico de rango de movimiento, pues también al paso de los años, en el tema de que todo se va deteriorando, ¿no? Pues también sufre este tendón que al fin y al cabo, por el roce, ya sea el roce del tendón a nivel de la articulación acromioclavicular, pues puede producir una inflamación. Esta inflamación, a su vez, a través del tiempo, puede producir un desgaste y un deshilachamiento de ese tendón y una ruptura parcial o total, ¿no? Que ya se verá si luego pues se debe o no se debe operar o dejarla ahí, ¿no? Porque a veces se puede compensar si nosotros la trabajamos a nivel de fisioterapia con otros grupos musculares y a su vez si la persona es funcional o no, por lo que decíamos, ¿no? Antes, que si tenemos una persona que está en su prime, en la época de trabajo y que tiene 40 años y que se ha hecho una rotura del manguito rotador y está trabajando pues en la construcción, esa persona no le vamos a decir que no la vamos a operar y con rehabilitación ya vamos a tenerlo todo solucionado, ¿no? Le vamos a hablar
con los traumas, ¿no? Sí. Porque siempre trabajamos en equipo. Y si la solución adecuada es operar, sí que es verdad que luego pasaría por nosotros, volveríamos a valorar. Si bien es cierto que a lo mejor siempre no llegamos a tener un grado de movimiento previo al que teníamos a la lesión, ¿no? Lo que nosotros intentamos mantener es que tanto el dolor como el dolor baje y la fuerza pues se recupere, ¿no? Y que más o menos sea a nivel funcional el tema de la recuperación, sobre todo del hombro, para que pueda ejercer su trabajo, ¿no? Porque si no, luego ya entraríamos en otro apartado, que si quieres luego lo podemos hablar, sobre el tema de lo que se llamaba antiguamente la discapacidad, ¿no? Que hoy en día pues hablamos de diversidad funcional, ¿no? En el sentido de que hay una disfunción, ¿no? En nuestro aparato locomotor, o no locomotor, también puede ser neurológico, o puede ser a nivel también del suelo pélvico, o otros, ¿no? Luego existe una disfunción de este órgano, y esto conlleva pues que nosotros tengamos que hacernos servir de otros grupos musculares o de otras técnicas que debamos, dijésemos, acoplarnos a nuestro día a día para poder hacer pues esto, nuestro trabajo, nuestra actividad diaria o nuestra actividad de ocio, ¿no? Si, por ejemplo, como hablábamos antes, sería ir al gimnasio o practicar algún deporte, ¿no? Sí. En el contexto de la fisioterapia, ¿qué dirías tú que hacemos nosotros al día a día que nos puede llegar a implicar tener que ir a la fisioterapia tarde o temprano? Porque yo ahora mismo lo estoy notando, estoy muy curvada la espalda, debería estar en realidad recta. ¿Qué dirías tú que hacemos mal día en día para nuestra postura? Sí que es verdad que hoy en día, pues bueno, tenemos unos trabajos que a lo mejor son un poco más sedentarios que antiguamente, que estaban, pues bueno, las personas estaban muy, muy activas, ¿no? Porque a lo mejor pues trabajaban en el campo, estaban labrando ese campo y estaban todo el día haciendo pues una actividad física y la verdad que era repetida, ¿no? Porque era el día a día, en su día a día, pues tenían que labrar un campo de 1 hectárea a lo mejor. Sí. Y luego pues llegaban a casa y a lo mejor pues tenían que hacer pues sus tareas del hogar y también solo paraban para irse a dormir y al día siguiente se levantaban pronto, ¿no? Para irse a trabajar otra vez. Hoy en día, pues, por suerte también, ¿no? Pues todo ha ido evolucionando y también tenemos, gracias a la industria, ¿no? Pues aparatos pues electrónicos o maquinaria que nos ayudan, pues esto, ¿no? A los campos de conreo o bien a que tareas que antes eran muy físicas, pues ahora ya no lo sean tanto o que estén automatizadas, ¿no? Por tanto, entonces, nosotros nos hemos relegado un poco a hacer tascas más un poco sedentarias a nivel de ordenador o de programación y que eso implica que estamos muchas horas sentados pues en una mesa y prácticamente sin movernos, ¿no? Entonces, yo diría que aparte de tener una buena higiene postural y tener una conciencia, una autoconciencia de nuestro propio cuerpo, ¿no? Es decir, si estamos rectos, si estamos más o menos curvados, aunque sí que es verdad que habrá gente que a lo mejor puede estar un poco más, pues eso, repanchingada y que no tenga dolor de espalda, a lo mejor otra persona que, aunque esté bien sentada, ¿no? Sus curvas, tanto lordóticas como cifóticas de las cervicales, lumpares y dorsales estén bien correctas, ¿no? Le puede suponer un dolor o algún tipo de patología. En ese caso, yo lo que animaría es que practicaran algún tipo de deporte. Sí. No hace falta que vaya la gente al gimnasio, simplemente que hagan alguna actividad física, ya no digo deporte, actividad física, pero que implique un poco de movimiento, sí, que estemos activos y sobre todo también que guste, porque si por ejemplo hacemos algo por obligación, ¿no? Es lo que decíamos, tengo un propósito ahora que llega a septiembre para empezar el curso de apuntarme al gimnasio o el propósito de año nuevo de pues después de las comilonas de las navidades pues me propongo ir al gimnasio y hacer deporte. Claro, esto puede ser útil, por decirlo así, durante poco tiempo, porque la motivación, claro, si no viene desde uno mismo, desde dentro, es muy difícil que se mantenga. Por tanto, si nosotros, por ejemplo, digo, mira, a lo mejor no me gusta ir al gimnasio a hacer pesas o hacer zumba o hacer spinning, pero sí que es verdad que me gusta ir a caminar por la montaña. Sí. Pues sí que es cierto pues que yo recomendaría a esa persona que empezase por hacer una actividad pero moderada. Pues si te gusta ir a la montaña, no te vayas, por ejemplo, al Puigmal a subirlo el primer día, pero o a Montserrat. O a Montserrat, exacto. O vete a un parque que esté cerca de tu casa, anda durante 15, 20 minutos, que más o menos sea llano,
cómo te encuentras, si tienes que descansar, párate, y ves subiendo de dificultad progresivamente. Es decir, tanto en tiempo, pues si hoy has hecho 20, mañana 25, al otro día 30 minutos, y si ves que más o menos te vas conservando bien y que no tienes, dijéramos, pues ningún tipo de problema a nivel físico, pues al día siguiente vas subiendo de nivel. Es decir, pues si me he ido aquí al lado de mi casa, al parque de al lado de mi casa, que es todo llano, pues a lo mejor la semana que viene intentaré ir, pues mira, a un pueblecito de montaña para recorrerme pues estas pequeñas valles y a ver qué tal, y más o menos irte probando. Pero es un poco, dijésemos que tenemos que aumentar nuestra actividad física diaria. Eso sería lo ideal. Sí. Por ejemplo, en mi caso yo sé, o sea, que nadie me diga que yo estoy aquí siendo gordofobia, yo sé que tengo sobrepeso. Eso es obvio. El sobrepeso, ¿qué llevaría a cabo en punto fisioterapeuta? ¿Qué es lo que estaría estragando en mi cuerpo? Aparte del sistema metabolismo, lo que sea la musculatura, los huesos, las ligaciones, ¿qué es lo que sufre bajo el sobrepeso en este caso? Sí, si hablamos desde un punto de vista osteoarticular, ¿no? Sí. Pues sí que es verdad que hay como hay un sobreesfuerzo que tienen que hacer nuestras articulaciones para soportar ese peso, ¿no? Sí. Es decir, en este sentido, claro, las articulaciones cuanto menos pesos tengan que soportar, mejor que mejor. Entonces, ¿esto en qué se puede traducir? Que si nosotros, por ejemplo, convertimos nuestra masa grasa en masa magra muscular, pues dijésemos, perdemos esa grasa y la convertimos en músculo, lo que vamos a hacer es, vamos a proteger nuestras articulaciones. Por tanto, dijésemos que estamos previniendo que la artrosis aparezca antes, que no una persona que, por ejemplo, pueda tener sobrepeso y que no haga ejercicio. Es decir, podemos tener, porque claro, dijésemos que todo esto tiene varias aristas, porque una persona puede tener sobrepeso, pero puede ser activa físicamente y puede hacer ejercicio. Si esa persona que está con sobrepeso, y no es un sobrepeso que dificulta a nivel de tener una patología o que le repercuta sobre otros aspectos de su día a día y que esa persona hace su día a día normal, pues yo sí que le recomendaría de que sea activa, y si a partir de ahí ella se mantiene activa y se mantiene estable en ese peso, aunque tenga sobrepeso, bien por ella. Otra cosa sería el hecho de decir, bueno, tengo sobrepeso y lo que quiero es disminuirlo, ¿no? Entonces ya entraríamos en el tema hacer deporte, digamos así. Deporte y combinarlo con mal llamado dietas, porque en realidad no debemos estar haciendo dietas ni vivir a dietas, sino desaprender a cómo estamos comiendo en general, gente que tenga sobrepeso o gente que no tenga sobrepeso, porque sí que es cierto que con el mundo global que vivimos, cada vez comemos más precocinados, comida, pues eso, basura, y que a lo mejor, aunque la gente por su metabolismo no tenga sobrepeso, pero tampoco no es sano comer de esa manera. Pues un poco aprender a comer como comían nuestros abuelos, ¿no? Esos guisos de antes, con esas lentejas a los 30 grados de calor en verano. Correcto. Sí, o por ejemplo, gente que ahora estamos pasando una ola de calor, pues hacerse un gazpacho que esté fresquito, que eso es saludable, en vez de tomarte pues un batido o algún batido de chocolate, que puede estar muy bueno y está bien, y de vez en cuando pues no está de más y no es malo de tomárselo, ¿no? Como algún helado o algún tipo de dulce, pero que nuestra dieta en sí sea lo más equilibrada y lo más sana posible, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que tenemos que ser activos físicamente, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, lo que he visto estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos, no es por poner odio a Estados Unidos, pero yo siempre digo que es un país que en muchos aspectos parece afuera un país primermundista, pero en muchos aspectos aún sigue siendo un país que le falta desarrollo, o sea... Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, digámoslo así, sobre todo en el punto de la alimentación. He visto estadísticas donde la mayoría de la juventud de los niños, aunque físicamente tú los veas en un peso estable, un peso dentro de esto BMI saludable, tienden a tener muchos casos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y eso no tiene nada que ver con que
físicamente se vean saludables, tiene que ver con sobre todo los aditivos que tienen las comidas. Por ejemplo, veamos un pastel, una Fanta. La Fanta en Estados Unidos, tú miras en la lista de ingredientes y comparas la Fanta de aquí España, de Inglaterra, de Alemania, tú comparas los ingredientes y no tiene nada que ver la Fanta de Estados Unidos con la Fanta de aquí, por aquí cerca. O sea, la alimentación, como ya has dicho, tiene un gran aspecto en ese sentido. Yo también admito, soy golosa, pero no por los dulces, por mí es lo salado. A mí me pones una plata así no de chocolate, de quesos, y lo prefiero ante una plata de chocolate. O sea, el chocolate para mí fuera, es el queso, a mí me encanta eso. Y eso es, obviamente son cosas que uno tiene que desentrenarlo. Pero visto en el aspecto de la medicina, ¿tú ahora mismo qué estás haciendo profesionalmente? Sí, bueno, yo ahora, como te he comentado antes, estoy haciendo mi especialidad, estoy en formación de medicina física y rehabilitación. Ya acabé, la carrera de medicina ya la acabé, y ahora me estoy especializando. Y ahora pues soy residente de segundo año. Y bueno, de hecho, pues ya he tenido que pasar por varias rotaciones en este primer año que ya terminé, como por ejemplo podía ser desde el sociosanitario, que ya hemos hablado antes, sobre mutuas laborales, porque muchas veces el médico rehabilitador es el que valora también un poco, en ese sentido, si luego la persona, después de haber tenido un proceso, una patología, ¿no?, que puede ser desencadenada desde su puesto de trabajo, pues si tiene que poder volver a su puesto de trabajo, o bien se puede adaptar ese puesto de trabajo, o bien esa persona, pues a lo mejor quizá debiera tener algún tipo de requisito, dijésemos, fuera ya de este circuito laboral, y que pudiera tener alguna otra prestación que hoy en día pues se le llamaría, pues, por diversidad funcional, que no pudieran trabajar, ¿no? En este sentido, pues bueno, sí que es verdad que no solo los médicos rehabilitadores, también médicos del trabajo, de salud laboral, pues también están implicados, ¿no? Porque ya te digo, también otros tipos de profesionales, como podrían ser los traumatólogos, pues también, ¿no? Porque si, por ejemplo, la patología ha sido a nivel de que ha sido alguna rotura porque se han caído de un andamio y han tenido pues una rotura de una extremidad inferior, o bien ha sido porque alguna persona ha dado un ictus, pues también podría intervenir algún neurólogo. Pues somos un grupo de personas que valoramos, ¿no? Y aunque mal llamada, pero antiguamente se llamaban que eran los médicos que valoraban la discapacidad, por eso te digo, mal llamada discapacidad, pero que antiguamente y en los años 90 se hablaba mucho de eso. Ahora hablaremos de una diversidad funcional, y en este caso, pues bueno, cómo la persona puede otra vez volver su día a día lo más similar posible a cómo estaba previo a la lesión, ¿no? Y por tanto, pues ahí entramos nosotros, y con otros tipo de profesionales, ¿no? Que es decir, trabajamos mucho, dijésemos, con otros grupos de profesionales, y dentro de lo que cabe es uno de los aspectos que me gustan, ¿no?, de esta especialidad, porque sí que es cierto que a lo mejor hay otras que pueden ser muy resolutivas, pero que siempre pues son muy unidireccionales, ¿no? Sí. Es decir, pues entras, te visito, te hago lo que tenga que hacer, te curo y ya está, ¿no? Y a veces, pues bueno, está bien ver otros aspectos, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista, pues también, si es el caso, pues deportivo, etcétera, etcétera, ¿no? Así podemos ver una amplia visión de cómo es el ser humano, ¿no? Como antiguamente me recuerda a mí a los médicos de la antigua Grecia, ¿no? De que veían al ser humano pues en un todo. Y así es como a mí me gusta tratarlos. En este sentido, pues también, aparte de todo esto, pues ahora estoy rotando por el servicio de rehabilitación, y también pues pasamos por fisioterapia, por terapia ocupacional, por logopedia, ¿no? Porque yo sí que es verdad que en mi caso ya había sido fisioterapeuta y he trabajado muchos años, pero muchos otros compañeros no tenían la experiencia esa. Claro, no tenían la experiencia esa, habían estudiado medicina y luego ya entraban en la especialidad de rehabilitación sin tener conocimiento alguno previo, ¿no? De que otros profesionales entran a formar parte del juego de este equipo multidisciplinar, ¿no? Y por tanto yo creo que es bueno y es conveniente que nosotros, que tenemos que trabajar codo con ellos, pues saber lo que hacen, ¿no? Saber cuál es su día a día.
Aparte de esto, pues también hemos rotado, como te comentaba antes, pues por traumatología, por neurología, por neumología, porque algunas de las patologías que ellos ven también nos interconsultan a nosotros como médicos rehabilitadores, ¿no? Por ejemplo, una persona que haya tenido un ictus, ¿no? Un accidente cerebrovascular, pues en un primer momento, claro que lo va a ver el neurólogo, ¿no? Sí. Pero en una fase más estable, dijésemos, ya luego, a lo que si dijésemos a nivel funcional, lo que vamos a querer es que esa persona, pues eso, si es posible que vuelva a caminar, que vuelva a hacer las transferencias, es decir, que pueda pasar de la cama a la silla por sí solo, que camine, pues si puede ser primero con caminador, luego con muletas, si puede sin nada, si hacía deporte, que pueda volver a hacer deporte, o si es una persona relativamente joven, que pueda volver a hacer su actividad laboral. Pues claro, ahí ya entramos a formar parte nosotros, ¿no? Sí. También nos podemos encontrar, pues eso, una persona que haya tenido, pues, o que tenga, ¿no?, una enfermedad crónica a nivel pulmonar, ¿no?, como puede ser un EPOC, pues que haya tenido una exacerbación, porque, ¿qué vamos a decir, no? Hemos tenido el COVID, ¿no?, hace unos años atrás, y que por una situación de base que tengamos una enfermedad, pues haya hecho un declive funcional. Pues después de que el neumólogo, en este caso, pues haya actuado, haya intervenido y que ya la neumonía pues esté resuelta, pero claro, debido a la inmovilidad que ha estado esa persona pues en el hospital, ¿no?, durante pues esa semana o esos 10 días, X, los días que haya necesitado, y que eso luego supone pues eso, una miopatía, es decir, una pérdida de fuerza, de masa muscular incluso, y de atrofia, o de, dijésemos incluso también de a nivel propioceptivo, de perder estos receptores que nosotros tenemos, que en nuestro día a día, ¿no?, que vamos andando por la calle y que no nos damos cuenta, pero son los que nos mantienen erguidos y que sabemos que la pierna derecha es puesta por delante de la izquierda cuando damos un paso, ¿no?, cuando subimos y bajamos escaleras, o nos giramos y hacemos cambio de dirección. Pues todo esto, en según qué tipo de patologías y personas, pues se ven más acuciados en este sentido, y nosotros pues tenemos que intervenir ahí en ese momento para volver otra vez a restituir esto y que la persona vuelva pues a su nivel funcional previo. ¿Cuál es uno de los mayores retos que has tenido durante tu estudio de medicina? Pues la verdad que he tenido unos cuantos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, personas con un ictus, por ejemplo, que he tenido, que lo he tratado yo como lo traté en su momento de fisio, y que más adelante lo he visto ahora como médico rehabilitador, y que me pone pues contento haberlo visto. Es una persona que en un primer momento pues le pudieron salvar la vida, porque fue un ictus severo, en el sentido de que afectaba a la arteria cerebral media derecha, que es la que se encarga prácticamente de bañar, ¿no?, todo el hemisferio derecho del cerebro, y por tanto pues tenía una parálisis muy pronunciada de ese hemicuerpo izquierdo, y que prácticamente la persona pues no podía articular palabra, estaba postrado en la cama, y que dijésemos que a medida que estábamos haciendo una fisioterapia precoz, y ya te digo, acompañados de los terapeutas ocupacionales, logopedas y demás, pues esta persona pues fue haciendo pues pequeños pasos. Ha sido una rehabilitación que, no hay que engañarse, es dura, es larga, y hay que tener mucha fuerza de voluntad y mucha colaboración por parte del paciente, pero que después, una vez llegado pues a cumplir, ¿no?, los objetivos, que sí que es cierto que en estos procesos de rehabilitación que son tan largos, nos tenemos que marcar objetivos a corto, a medio y a largo plazo, pues una vez ya se han ido superando, y estoy hablándote de que ha sido un proceso de 3-4 años, no ha sido lento. Es decir, esta persona pues estuvo en un hospital, luego pasó al sociosanitario, luego pasó a hospital de día, y luego ya pasó a por su cuenta a hacer un mantenimiento a un gimnasio municipal que le tocaba cerca de casa, porque si bien es cierto de que para todas las personas, tengan alguna patología o no, es bueno hacer ejercicio físico, hacer actividad física, pues más si cabe es hacerla cuando una persona pues ha tenido algún, por llamarlo así, algún contratiempo, como se podría ser este ictus, ¿no? Para una persona que trabaja más bien sedentaria en casa, en un escritorio, que es, digamos, hoy en día el puesto de trabajo de la mayoría de la gente, ¿qué recomendarías tú
para poder evitar posibles problemas tanto musculares y de articulaciones como tanto problemas que puedan llegar, como por ejemplo las trombosis. ¿Qué podrías tú recomendar? Sí, el tema es que se mueva, ¿no? Eso sería lo fácil. Obvio que se mueva, sí. Entonces el tema es que, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues, por ejemplo, sí que es cierto que a veces en el ámbito laboral es un poco más rígido y más estricto el hecho de que nosotros nos podamos levantar para hacer según qué pausas en el trabajo, pero si estamos trabajando en casa, pues tenemos más facilidad, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que cada 50 minutos, como mucho, nos levantásemos, que hiciéramos, pues, no hay que hacer muchas historias, pero con que hiciéramos unos pequeños pasos durante, pues eso, 3-4 minutos durante este periodo de tiempo, de 10 minutos, de 50 hasta llegar a la hora, que paseáramos por nuestra propia casa, por el pasillo, que además después pudiéramos hacer estiramientos ya a nivel cervical, es decir, ¿no? A nivel cervical, a nivel de la columna lumbar, también lo agradecería, y hacer movimientos holísticos tanto de la extremidad superior como de la extremidad inferior. Estos en movimiento, es decir, que no estemos estáticos, ya es decir, estáticos no sentados, sino tampoco no parados, sino que cuando te comentaba antes de que nos fuéramos moviendo, desplazando por el pasillo, ¿no? Que ya, perdona, no pasa nada. Ya iríamos haciendo estos movimientos, ¿no? Holísticos, balísticos. Una última pregunta y seguramente que vendrá de sopletón. Como ya, o sea, en mi último podcast, penúltimo podcast que yo puse sobre mi profesor, el profesor Dr. Mayer, que es profesor de evolución y zoología en la Universidad de Constanza, le pregunté si la medicina ha parado con la evolución. ¿Cuál crees que es tu punto de vista desde el punto de vista de un médico, ya no de un biólogo, en este aspecto? Es muy interesante la pregunta. Y el tema... Perdona, no pasa nada. Aún sigo con la tos. Bebe, toma agua, no pasa nada, que sí o sí el clima es muy seco. Oh, sí. Y tanto hablar, al final se te reseca la garganta. Sí, se saca todo. Sí. Me comentabas que si la biología ha parado con la... No, si la medicina ha parado con la evolución humana. Porque, visto desde un punto de vista biólogo, uno de los factores de la evolución es la selección. O sea, seleccionamos a un ser que esté más adaptado al entorno. Digamos, por ejemplo, visto a un humano. No confundamos aquí bioética con la biología, porque la ética es una cosa y la biología es otra. Por lo que diga ahora mismo solamente visto objetivo desde biología, no de la ética. En teoría, si la medicina no existiese, una persona que tuviese enfermedades como diabetes, tuviese cualquier tipo de malformación que no le habilitase poder hacer un día a día normal y corriente, una persona que tuviese leucemia, cáncer a temprana edad, desde el punto de vista biológico de selección, esa persona no tiene la predisposición genética como para ser un aportador de genes saludables para la población. Visto en este punto de vista, sin la medicina, estos seres en la naturaleza deberían de fallecer. Hace 200 años un niño que tuviese diabetes, los 3 años no lo superaba, o sea, fallecía básicamente, la diabetes tipo 1. O simplemente una caries, gracias a, digámosle, nuestros tratamientos, la medicina, la penicilina, sobre todo, revolucionaron lo que es la sobrevivencia del ser humano. Porque un animal fuera, sin la medicina, también fallece por causalidades que no pueden ser tratadas porque no hay medicina en este caso. Pues en ese contexto, yo desde mi punto de vista de una bióloga diría que sí, la medicina lo estaría parando o inhibiendo hasta un cierto punto. ¿Cuál sería tu punto de vista desde médico? Sí, así? Yo diría que nosotros vamos por detrás de la biología en este sentido, y lo que queremos es mejorar la vida de las personas, claro, ¿no? En este sentido sí que es verdad que, como tú comentabas antes, de que las personas antes fallecían, ¿no? Y que a lo mejor, pues, en la época medieval, pues con 35 años ya eres una persona, pues, anciana y vieja, ¿no? Porque las condiciones de salubridad en general, pues, no eran las que tenemos hoy en día, ¿no? Sí. Y por suerte, pues,
hemos ido avanzando ya a todos los niveles, también a nivel de la medicina, y que hemos podido dar respuesta a algunas situaciones, a algunas enfermedades, ¿no?, que antes no tenían. Y por tanto, en este sentido, sí que es verdad que nosotros siempre vamos detrás de la biología humana o detrás del ser humano para intentar, si no podemos curar, al menos acompañar, aliviar también. Aliviar los síntomas, el sufrimiento, ¿no? Lo que hablamos antes de los antiguos griegos, viendo a la persona en su globalidad, ¿no? Sí. En este sentido, para poder, dijésemos, que su vida sea lo mejor posible, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades. Sí, sí. Digámosle así, esto es ya un debate pequeño, ético, digámosle así. En Suiza, como sabrás, la eutanasia por elección es permitida. Cosa que... Aquí también. Aquí ya también, ok. Aquí ya también. Eso ya no lo sabía. Yo sé que Suiza era uno de los pocos, por no decir hasta hace poco, el único país que lo permitía por aquí en Europa, la eutanasia por elección propia. Ese principio básicamente está en conflicto con el juramento de cualquier médico, que en realidad es salvar toda vida posible, ¿no? Digámoslo así. Excepto... Hay matices. Hay matices, sí, pero en general diríamos que tú intentas aliviar o por lo menos salvar a la persona. Ese sería el... Sí, pero lo que hemos hablado antes también sería el aliviar el sufrimiento, porque, por ejemplo, ¿no?, yo ahora te estaba hablando desde un punto de vista rehabilitador, ¿no?, que de hecho soy médico rehabilitador. Pero sí que es verdad que hay otros tipos de médicos que hacen una tarea increíble y que suerte de ellos que los tenemos, que por ejemplo se dedican al mundo de la oncología o bien de cuidados paliativos. Sí. Entonces, en muchas de estas situaciones, los enfermos son enfermos terminales que no tienen opciones de curación activa, como se entiende, de curar la enfermedad y que por tanto la persona siga viviendo, aunque sí que se pueden hacer pues otros tratamientos para que la persona sufra. Y en este sentido es por donde se aboga la ley de eutanasia, es decir, para aliviar de un sufrimiento insoportable a esa persona que está en una situación terminal. Sí. Vale. Por ahí irá. Entonces tú también, tu opinión sería que sí a la eutanasia por elección, diríamos. Claro, pero siempre... Siempre sí es para aliviar algo que ya es inevitable e insoportable. Y en casos muy concretos... Y selectivos. Sí, además, estos casos que se plantean son valorados por comités que están formados por diferentes profesionales, ya no solo del ámbito sanitario, médicos y tal, sino también, juristas, entre otros, ¿no? Aparte que también el propio paciente y familiares. Sí. Entonces, esto se decide un poco en conjunto. Sí. Si vemos que este es un caso de que sí que puede tirar para adelante el tema de la eutanasia, porque es una enfermedad, como decíamos, terminal, incurable, que está provocándole un sufrimiento insoportable, que está haciendo un infierno del día a día a ese paciente, pues lo que como médicos, ya te digo, desde mi punto de vista, no soy un médico que se dedique a los cuidados paliativos ni a la oncología, debemos aliviar el sufrimiento a esa persona. Sí, porque, por tanto, en ese sentido sí que apoyaría la eutanasia, pero en casos seleccionados. Sí, porque hace poco, no sé si fue fake, pero creo que al final no lo fue. Era una TikToker de Bélgica, si no me equivoco, creo que fue, que ella fue para pedir la eutanasia con una depresión. O sea, ella tenía un trastorno de depresión y ella estaba pidiendo la eutanasia. Y si no me equivoco, creo que fue ella a Suiza a pedirla y creo que hasta incluso Suiza se le iba a otorgar. No sé bien, pero yo creo que en esos casos sí debería de ser un poco más selectivo en el sentido de las enfermedades mentales. Porque claro, es un sufrimiento mental, no vamos a disminuir el sufrimiento mental con el sufrimiento físico, ambas cosas son válidas, pero al fin y al cabo estamos hablando de una enfermedad que a lo mejor aún tiene cura. Una depresión aún podría ser curada, cosa que una enfermedad ya fisiológica, sabemos, por ejemplo, el cáncer, es que no se puede hacer nada, aunque quieras. Por eso ese fue un caso que se me quedó muy grabado en la cabeza, en ese sentido de la bioética. Sí, en este sentido sí que es verdad que, claro, cada caso es un mundo y habría que estudiarlo, ¿eh? No sé en qué sentido esta chica que me dices, youtuber, pues eso, tenía una depresión mayor, si esto estaba en concomitancia con otro tipo de otras enfermedades mentales que a lo mejor podría estar asociada, y si realmente pues le iban a dar o no el tema. Ya te digo, en la legislación española vigente, pues claro, son casos muy seleccionados
y que normalmente sea una enfermedad que sea incurable y en estado terminal normalmente. Sí. Incluso es más, te diría que algunos de los casos que se han sucedido y que le han otorgado la eutanasia han acabado antes, porque esto dijésemos que marca unos plazos, unos tiempos. Entonces, como se trataba de enfermedades terminales, ya te digo, del tema de Suiza no te podría hablar porque desconozco, pero de temas de aquí es que han acabado por fallecer antes por su enfermedad, de que, bueno, le habían dado el ok, pero antes de procederse a, dijésemos, a realizarse, ¿no? Sí, los procesos también tardan bastante, por lo que he oído. Hay también una película que aborda un tema de estos, no sé cómo se llama en español, solo lo conozco en inglés, Me Before You, que es con la Emilia Clarke, la actriz, que trata también sobre un chaval que está en silla de ruedas, está tetrapléjico, y él mismo en su estado no es que esté sufriendo de dolor fisiológico, pero está con una depresión debido a él no poder seguir viviendo la vida que él tenía en antemano, y fue a Suiza a otorgarle la eutanasia y se la otorgaron. O sea, fue en versión cultura popular de película, también se trató en esa película ese tema. Sí, un tema bastante complicado, por eso ya te pido disculpas por preguntártelo, porque sé que es una pregunta un poco heavy. Y pues en este caso, Edu, te agradezco otra vez por haber participado en el podcast. Gracias a ti. Y ya, si no, te invitaremos en otro y hablaremos más sobre bioéticas u otros temas. Perfecto, muy bien. Pues muchas muchísimas gracias. Gracias.